hoy continuamos con esta serie que le pusimos La batalla por la fe, perseverando en la verdad. Esta carta en donde hemos venido estudiando, más bien esta serie donde hemos venido estudiando la carta de Judas. Hoy es la penúltima sesión de esta carta, o el penúltimo domingo. La siguiente semana finalizamos esta carta y pues ya habremos terminado también de estudiar toda esta carta y creo que ha sido interesante y creo que Dios nos ha hablado a través de esta serie también. Quiero recordarte un poquito de lo que hemos hablado, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién escribe esta carta? Judas, el medio hermano de Jesús. Medio hermano, pues porque tenían la misma mamá, pero no el mismo papá, ¿no? Pero un medio hermano de Jesús. Escribe esta carta a una iglesia de judíos que se habían hecho cristianos. Esto es importante porque al ser judíos o tener un trasfondo judío, iban a entender muy bien el montón de referencias al Antiguo Testamento que Judas les escribe. Entonces, esto es, ¿no? Más o menos. Ahora, quiero recordarte acerca de esto. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Se acuerdan que les comentaba que estamos en el ring? ¿Sí? Y de un lado están el santo, los santos, aquellos que Judas describe como llamados, guardados y amados. Y por el otro lado, ¿quiénes están? Las momias. ¿Quién es momia? No creo. Las momias, ¿no? Aquellos falsos maestros o falsos creyentes que se habían infiltrado a la iglesia, que estaban dentro de la iglesia, estaban contaminando la iglesia con su estilo de vida, donde básicamente convertían la gracia de Dios en libertinaje. Este asunto de libertinaje hace referencia a inmoralidad sexual, y en donde ellos negaban abiertamente el señorío de Jesucristo. Entonces, de un lado tenemos a los santos, de otro lado tenemos a las momias, y Judas lo que escribe es: ustedes, santos, tienen que combatir, tienen que contender, tienen que luchar ardientemente por la fe. Ese es el llamado de la carta de Judas. Es el llamado de la carta de Judas, a defender la fe. Ahora, la semana pasada, David nos comenzó a enseñar sobre el perfil, o vimos la primera parte del perfil de estos falsos maestros o estos apóstatas, ¿no? Judas hace o elabora como un perfil del estilo de vida y las características de estos cuates, no tanto de lo que enseñaban, pero sí de cómo vivían, y esto es bien interesante. Entonces, la semana pasada comenzamos a ver esto, ¿no? David nos enseñaba que ellos eran maestros que eran rebeldes contra Dios, que contaminaban su cuerpo, esto es una vida de inmoralidad sexual. Además, también rechazaban la autoridad de Jesús en sus vidas y que blasfemaban aún contra ángeles. Judas dice que blasfeman, estos falsos creyentes blasfeman de lo que no conocen, y que lo que sí conocen, lo conocen como animales irracionales, es decir, solamente guiados por sus deseos, por su instinto, como animales irracionales. En otras palabras, ni saben de lo que hablan, y lo que hablan es pura blasfemia, ¿no? Eso es básicamente lo que Judas pone ahí. Y ahora vamos a ver la segunda parte de este perfil, ¿sí? Es un perfil completo, solo lo dividimos porque pues son muchos versículos, pero vamos a ver la segunda parte de este perfil de falsos maestros o falsos creyentes. Y iglesia, ¿por qué es importante que veamos esto? Para poder señalar y decir, falso maestro, ¿no? Para que cuando veas el video en YouTube digas, falso maestro, ¿no? Pues bueno, o sea, sí, en parte, creo que sí es algo que nos ayuda a abrir los ojos y a distinguir ciertas cosas según lo que la Biblia nos enseña, pero también porque el llamado de esta carta, el llamado, la invitación y lo que Dios nos pide en esta carta, en la Escritura, es a contender por la fe. Y la única manera de poder contender por la fe, por el Evangelio, es si tú y yo podemos ver este perfil y podemos ver si hay algo de ese perfil en nosotros mismos, de manera que podamos traerlo delante de Dios, rendirlo delante de Dios y poder entonces sí hacer lo que la carta nos invita, de contender por la fe. ¿Sí estás conmigo? Entonces acuérdate que estamos en el ring, gente gritando, ¿no? Las palomitas y todo lo demás. Tú estás en una esquina y el narrador dice, ¿no?
¿Cómo era lo que decían ahí los de la lucha libre? Lucharán de 2 o 3 caídas, ¿no? En esta esquina, sin límite de tiempo, los santos, y describe a los santos, guardados, amados, llamados, ¿no? Que van a contender ardientemente por la fe. Y en esta otra, y dice, las momias, y todos, ¿no? Las momias, y comienza a describirlo. Parte de esa descripción la vimos la semana pasada y parte la veremos hoy, así que vamos a leer versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos. Fíjate la cantidad de veces que dice impíos, condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. O sea, todo lo ofensivo que dijeron contra Dios. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Está fuerte, ¿no? Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu gracia, tu misericordia, Dios, por tu cuidado en nuestra vida, Señor. Padre, gracias, Dios, que estamos el día de hoy aquí, reunidos, Dios, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti, Dios. Y es lo que te pedimos, Señor. Es nuestro anhelo escuchar tu voz, que tu Espíritu hable a nuestra vida, que este mensaje pueda cambiar algo en nuestro corazón, algo en nuestra mente, que tú puedas hablarnos y podamos responder, Señor. Padre, bendice este tiempo y ayúdanos, Señor. Ayúdanos y dirígenos a donde nos quieres llevar, al carácter de Cristo. Gracias, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mira, Judas comienza con un ay de ellos, ¿no? Ay de ellos. Esta expresión la usaban los profetas en el Antiguo Testamento y también la usó Jesús cuando estuvo en el mundo, ¿no? Los evangelios registran los ayes, ¿no? Ay de ellos, ay de aquellos y así. Esta expresión básicamente es como un asunto de ver y decir, pobres cuates, pobres de esos cuates. O sea, es un asunto de pobres por la condición que tienen, pero también pobres por lo que les espera. O sea, es un asunto de decir, híjole, pobres de estas personas por cómo están, pero también por el juicio y la condena de Dios que viene por ellos. Y dice, ay de ellos. ¿De quiénes? Pues de los falsos maestros, de estos infiltrados en la iglesia. ¿Por qué pobres cuates? Dice, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. No sé si recuerdas que te había comentado también en la primera parte de esta serie que Judas organiza sus ideas en grupos de 3, ¿sí? Y ahora va a poner un ejemplo, o bueno, más bien 3 ejemplos, 3 personajes del Antiguo Testamento para reforzar toda esta idea, pues. Y de hecho de aquí parte todo lo demás que vamos a ver. Pero estos son los 3 personajes, el camino de Caín. Génesis capítulo 4, podemos leer la historia de cuando Abel y Caín trajeron sus ofrendas a Dios. ¿Has escuchado esta historia? ¿Has leído esta historia? ¿Sí? Caín trajo del fruto de la tierra, trajo sus ofrendas a Dios, pero Abel trajo sus ovejas, las primogénitas, las escogidas, las gorditas y bonitas, ¿no? Las buenas, esas fueron las que trajo Abel a Dios. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la oferta de Abel, el que llevó las ovejas, pero rechazó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Dice que rechazó la ofrenda de Caín.
¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín? Bueno, en Hebreos capítulo 11, versículo 4 leemos que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. O sea, la fe estaba involucrada en su sacrificio. La fe estuvo involucrada en la ofrenda que les llevaron a Dios. Y Hebreos nos enseña que fue por esta fe, ¿sí?, que la ofrenda de Abel fue mejor que la ofrenda de Caín. ¿Sí estás conmigo? Podemos decir entonces de alguna manera que Caín, cuando ofreció su ofrenda a Dios, la ofreció sin fe. No es que no creyera, o sea, se la dio a él, no es como que no creyera, que no estuviera ahí, que no existiera Dios. Claro que lo estaba haciendo delante de él, pero más bien era un asunto de no, de rechazar quién era Dios, de ignorar a Dios, de hacerlo a su manera. ¿Sabes? Dios, cuando rechaza la ofrenda de Caín, Caín se enoja mucho. Y dice ahí en Génesis 4, ¿no?, que Dios lo confronta y le dice: oye, ¿por qué te enojas? Si hicieras lo bueno, pues serías reconocido y recompensado, pero si hicieras lo malo, pues ¿por qué te enojas? ¿No? Y Dios le dice a Caín, le dice: ten cuidado porque el pecado está a la puerta, el pecado está ahí, ¿no?, acechando. Y Dios lo anima a que lo venza, que venza el pecado y a que domine el pecado. Pero acto seguido, Caín, en su enojo porque rechazaron su ofrenda y sí aceptaron la de su hermano, no hace caso a Dios, ignora a Dios y va y mata a Abel, va y mata a su hermano. Hebreos 11:6 dice que también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Dios debe creer que Él existe. ¿Sabes? Ignorar a Dios o vivir una fe hecha a tu medida, o sea, tú personalizar tu fe a la manera que tú quieras vivirla, eso termina siendo en esencia como si vivieras como si Dios no existiera. Es terminar viviendo una fe falsa, tipo la de Caín. Yo hago las cosas a mi manera y aunque tú me hables, Señor, yo voy a hacer las cosas como yo quiera. ¿Sí estás conmigo? Porque la fe viene de Dios. Dios da la fe. La fe es un regalo que Dios nos da. Y Él mismo ha marcado el camino para relacionarnos con Él. La fe no es un asunto ciego, místico, ahí como una nube, no. Dios es el que da la fe para creer en Él. Dios es el que nos da ese regalo. Y también Él ha marcado la manera de relacionarnos con Él. No es un asunto subjetivo, ¿sí? Si viene de Dios y la fe responde a quien es Dios, pues obviamente debe responder a como Dios también marca que nos relacionemos con Él. ¿Tiene sentido? ¿Sí estás conmigo? Lo que te quiero decir es que el camino de Caín es un camino de orgullo, es un camino de vivir la fe a mi manera y bajo mis propios criterios. No me importa si termino ignorando a Dios, no me importa si Dios me habla claramente de frente y me dice: ten cuidado con el pecado, no me importa, sí, al final de cuentas yo voy a ir a hacer lo que yo quiero hacer, porque es lo que me place hacer y porque es mi fe y es mi fe personal y yo así le hago las cosas, a mi manera, ¿no? Si recuerdas el versículo 4, Judas nos dijo que los falsos maestros convierten la gracia de Dios en libertinaje y que negaban el señorío de Jesús. ¿Recuerdas esto? Que negaban el señorío de Cristo. Bueno, el camino de Caín es un camino que desobedece por vivir una fe personalizada. ¿Sí estás conmigo aquí? Que al cabo, ¿qué? O sea, no pasa nada. Sí, estamos por gracia, vivimos por gracia. Dios me hablas, Dios me guías, pues sí, pero vivo por gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Este es la primera parte o un primer punto de los perfiles de estos falsos creyentes, del perfil de estos falsos creyentes, y yo pensaría, pues cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia. Y sabes, Génesis 4 también nos dice que al final de esta historia de Caín, lo que sucedió después de que mató a Abel fue que salió, ¿no? Este acto, este pecado, el ignorar a Dios, lo llevó a salir de la presencia de Dios. Y esto es lo que espera o lo que les espera a todos los que siguen el camino de Caín, en la eternidad, separados de la presencia de Dios, alejados de Dios. Luego dice que por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam.
La historia de Balaam la encontramos en Números del capítulo 22 al 24 y te la voy a resumir. Balaam comenzó como un profeta de Dios. En el tiempo de cuando salen de Egipto y van a la tierra prometida, están en el desierto, ahí sucede esta historia, ¿sí? Y Balaam estaba como profeta de Dios. Llega Israel, los israelitas están avanzando hacia la tierra prometida y van venciendo naciones y llegan al territorio de Moab, hacia el territorio de Moab. Entonces el rey de Moab, Balac se llama, se junta con los madianitas y se ponen nerviosos porque ven la cantidad de israelitas que eran y todo lo que estaban venciendo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Le mandan mensajeros a Balaam, le mandan mensajeros y le dicen, Balaam, hemos visto que si tú bendices al pueblo son bendecidos y si tú maldices al pueblo son maldecidos. Entonces vente con nosotros a Moab para que maldigas al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que esto le hicieron esta oferta con dinero en mano. O sea, le estaban ofreciendo billetes para ir a maldecir al pueblo de Dios. ¿Sí estás conmigo? Entonces, esto le ofrecen y Balaam les dice primero que no. Pero les dice que no en esta primera ocasión, va y habla con Dios y Dios les dice, no lo vayas a hacer. Ok, no. Entonces, regresan los mensajeros con el rey, con Balac, le dicen que siempre no, y le dicen, vayan otra vez y ofrézcanle más billete, es más, díganle que lo que quiera, y que le voy a dar puestos de honra y de honor y todo esto. Entonces van, Balaam, maldice al pueblo, te vamos a dar honor y honra y toda la lana que quieras y todo. Y ahora Balaam les dice otra vez, no, pero ahora les dice, pero espérenme poquito porque déjenme consultar con Dios a ver si no tiene otra cosa que decirme, ¿no? Ya me ofrecieron más dinero, pues déjenme checar otra vez con Dios a ver si ahora sí está de acuerdo en que vaya y maldiga a su pueblo, básicamente. Como si dijera, pues a ver si no se le olvidó algo a Dios y déjame volver a hablar con él. En esta segunda ocasión, ¿no? Total, Balaam termina yendo a Moab. Se termina yendo y en esta historia, ¿alguien sabe o ha escuchado que en la Biblia hay una historia de una burra que habla? ¿Sí? Bueno, es en esta historia de Balaam, ¿sí? Van hacia Moab y se les aparece el ángel del Señor en la carretera, pero, bueno, en la carretera, en el camino, pero la burra es la única que lo puede ver, Balaam no. Entonces la burra empieza a huirle y como a salirse y Balaam se enoja porque ella se iba para otro lado y le pega y al rato ya están peleándose la burra y Balaam de que por qué me pegas y el otro por qué me desobedeces o sea, con una burra. Pero el punto es que después de todo esto llega Balaam con los de Moab, no puede maldecir al pueblo de Dios, simplemente no pudo hacerlo. Y ya, parece que ahí queda la historia de Balaam, se regresa. Lo que sucede en el capítulo después de que termina así la historia es que unas mujeres moabitas llegan al campamento de los israelitas y se empiezan a acostar con ellos. Los hombres empiezan a tener relaciones con las moabitas y estas moabitas llevaban a los hombres a rendir sacrificios y rituales, ¿no? a sus dioses. Estos rituales tenían que ver con sacrificios, pero también con orgías, con acostarse con las sacerdotisas y demás. Y las moabitas arrastran a los israelitas a hacer estas cosas. Y por esta razón, la ira de Dios se enciende contra el pueblo. Y dice la Biblia que en esa ocasión, y por esa razón, por su pecado y su inmoralidad, murieron 24,000 hebreos. 24,000 israelitas murieron por su pecado, por su inmoralidad. Ok, ¿y Balaam qué? Bueno, más adelante en Números 31 leemos que fue por el consejo de Balaam que estas mujeres se acostaron con los israelitas. O sea, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero sí le dio al rey, a Balac, al rey de Moab, la estrategia para poder llegar por otro lado y que Dios mismo castigara a su pueblo. Sí dio la estrategia de cómo llevar al pueblo a pecar y a caer en el juicio, el castigo de Dios. Por dinero, por codicia en su corazón, su avaricia, Balaam buscó la manera de salirse con la suya, aun cuando esto implicaba llevar a otros a pecar y a recibir el castigo de Dios. Falsos maestros, falsos creyentes que vivían de esta manera, libertinaje, inmoralidad sexual abiertamente, ¿no? Incitaban a otros a pecar y llevaban a otros a pecar.
solamente para salirse con la suya, por lana, por lo que había en su corazón. Y nuevamente pregunto, ¿cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia? Finalmente Judas dice, y perecieron en la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, esta historia de Coré la encontramos también en el libro de Números, capítulo 16. Misma situación, mismo escenario en el que van rumbo a la tierra prometida en el desierto. ¿Sí? Resumiendo la historia, se levanta Coré junto con 250 líderes del pueblo de Israel, del campamento de líderes, 250 líderes. ¿Sí? Y ahí estaba Coré. Y van y se rebelan contra Aarón y Moisés, que eran los líderes que Dios había puesto con ellos. Aarón como sacerdote, Moisés como su líder, van y se rebelan en contra de ellos. Y quiero leerte como la declaración de la rebeldía de este levantamiento, ¿no? De este golpe de estado que quisieron dar o algo así. Escucha lo que dice, te lo voy a leer en una versión que es la Nueva Biblia Viva. Escucha, dice, esto se lo dicen Coré y sus rebeldes a Aarón y Moisés. Ya los hemos soportado bastante. Ustedes no son mejores que los demás. Todo israelita es un escogido del Señor y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes de ponerse en puestos de mando y de demandar que les obedezcamos y de actuar como si fueran superiores a los demás israelitas? Esto se lo dicen a Aarón y a Moisés, a los líderes que Dios les había dado. ¿Y ustedes quién se creen? ¿Muy salsas o qué? Todos somos escogidos de Dios, todos somos santos aquí, Dios nos escogió a todos. ¿Quién se creen ustedes para guiarnos, para liderarnos, para pedir que les obedezcamos? Una cosa es que, algo interesante es que Coré era de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví es la única tribu, de las 12 tribus fue la única tribu que Dios apartó de las demás para servirle a Él, para servir en los asuntos del templo, del tabernáculo. Era toda una tribu apartada al servicio de Dios, y Coré era de Leví. Pero lo que él en esencia estaba buscando o peleando era el sacerdocio de Aarón, el liderazgo de Moisés. O sea, a Coré no le importaba, no había gratitud ni honra que Dios lo hubiera llamado para servirle. Él quería más, quería más. Entonces Moisés pasa esto y se rebelan y les dicen, ¿y ustedes qué? Que no es qué. Y Moisés le dice a estos rebeldes y a todos ellos, este asunto lo tiene que decidir Dios, yo no lo voy a decidir. Y los junta todos afuera del tabernáculo con unas velitas, y ahí los junta todos afuera del tabernáculo, y dice la Biblia que en ese momento Dios hace que la tierra se abra y la tierra se los traga, y a los que no se los traga los quema. O sea, hay fuego que los quema. La rebelión de Coré, iglesia, representa esa rebelión en contra de las autoridades dadas por Dios. No solamente en la iglesia, sino también en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en donde sea que haya una línea de autoridad en tu vida. ¿Sí estás conmigo? Porque mira, necesitamos entender esto, pues. El rebelarnos contra las autoridades que Dios ha puesto con nosotros no termina siendo directamente contra la persona, sino que la rebelión va contra Dios, porque Dios los puso. ¿Sí estás conmigo? ¿Cómo podemos someternos a Dios, a Jesús como nuestro Señor, si ni le vemos, por así decirlo? Si en esta tierra no podemos aprender a respetar y a someternos de cierta manera a las autoridades que sí vemos. Y estoy hablando, claro, de líderes, autoridades puestas por Dios, piadosas, porque si tus líderes o autoridades te llevan a pecar, pues primero debería ser tu obediencia y tu honra a Dios. Pero ¿y si no es así? Y si tus líderes, las autoridades que hay en tu vida no te están llevando a pecar, ¿no será que lo que nos hace rebelarnos es lo que está en nuestro corazón? ¿Sí estás conmigo? Esta insatisfacción como Coré
yo no estoy satisfecho con el lugar donde Dios me tiene y tampoco estoy satisfecho con el líder que Dios ha puesto delante de mí, con esta autoridad que Dios me ha dado. No estoy satisfecho de ni una ni de otra, entonces o sea, me voy a rebelar, ¿no? Por así decirlo. Muchas veces, iglesia, somos dados a rebelarnos y a criticar mucho a los líderes, ¿no? Y al liderazgo puesto por Dios, porque creemos que podemos hacer mejor las cosas, que simplemente sabemos mejor, o porque no estamos contentos con la posición que tenemos. Y no lo hablo solo dentro de la iglesia, también en la familia, en el matrimonio. No nos damos cuenta muchas veces que Dios verdaderamente aborrece el asunto de la rebelión, porque en primer lugar o principalmente lo que la rebelión genera es división. No únicamente, pero una de las cosas que rebelarse genera es división. Piénsalo, no estoy contento con mi líder, con la autoridad que tengo en mi trabajo, me voy a rebelar, se va a dividir el asunto. En un matrimonio, esposas, no estoy contento con que este hombre, con que este panzón de esposo que me dio Dios sea la autoridad, la cabeza, mi líder en casa, y yo creo que yo lo puedo hacer mejor, ¿sí? Yo no me someto a él, yo de ninguna manera voy a reconocer su autoridad. ¿Qué va a haber ahí? División, ¿no es cierto? No estoy feliz ni con mi posición, Dios, que tú me has llamado, y lo digo en serio, lo podemos platicar después, pero creo que es bíblico el asunto de mujeres en el matrimonio, sométanse a sus maridos. Ellos son la autoridad, son la cabeza de la casa, ok, no estoy contenta yo con eso, entonces me voy a rebelar, y no estoy contento tampoco con quien Dios me dio, entonces también me voy a rebelar. Y ahí habrá división. En hijos contra padres es exactamente lo mismo. Yo sé más que mi papá, que mi mamá, me voy a rebelar. Empleados contra jefes, congregantes contra pastores, la rebelión genera división. Ahora, lo que no te estoy diciendo es que necesitas soportar abusos tampoco, ¿no? Porque también sería fácil, y también es algo que sucede mucho, el asunto de decir, soy el ungido de Dios, y cuando yo diga rana, ustedes saltan. Pues claro que no, ¿verdad? Yo soy la autoridad dada por Dios y se me cuadran todos. Pues claro que no, porque sabes, el corazón rebelde hacia la autoridad es lo mismo que el corazón que hace un autoritarismo y que abusa de la autoridad dada por Dios. Es exactamente lo mismo, porque el corazón rebelde dice, a mí no me importa que Dios lo puso, a mí no me importa la posición que Dios me ha dado, yo no estoy satisfecho, yo quiero más, o simplemente no estoy a favor y me voy a rebelar. No me importa que Dios haya hecho esto así, yo lo voy a hacer a mi manera y como yo quiera. Pero el abuso de la autoridad es exactamente lo mismo. No me importa que Dios me haya puesto aquí, no me importa que yo deba de ejercer este liderazgo, esta autoridad de cierta manera, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí estás conmigo? ¿Te das cuenta que es lo mismo? Nomás volteado. Vienen del mismo corazón rebelde. Iglesia, cuidémonos de esto. Cuidémonos de hablar mal de otros, de levantarnos contra nuestros líderes, de levantarnos en contra de las autoridades que Dios nos ha puesto, porque esto es algo que genera división, que no honra a Dios y que Dios rechaza. Cuidémonos de cómo hablamos, de cómo actuamos dentro de la congregación, porque esto puede provocar divisiones. Ahora, nuevamente, ¿cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia? Pues claro que no, ¿verdad? La iglesia está repleta de estos tres ejemplos, del camino de Caín, del error de Balaam y del asunto de Coré. Está repleta de esto. Fíjate cómo va la intensidad en esto que acabamos de leer nada más. Comienza con un camino, siguen el camino de Caín, después se lanzan al error de Balaam, se entregan, la palabra lanzar en griego es como se derraman, se dan completamente a ese error, que previamente seleccionaron ese camino. ¿Estás aquí? ¿Sí? Y finalmente perecen en su propia rebelión. Yo estoy ahí en armas y todo y no me estoy dando cuenta que estoy alejándome de Dios, que estoy pereciendo en mi propia rebeldía.
¿Te das cuenta cómo va cambiando el asunto? Seguir un camino, o sea, decidir seguir un camino que ignora a Dios, que vive una fe a tu manera y de la manera que se te pegue la gana, te va a terminar llevando a lanzarte, a entregarte a ese error, a lo que sea que esto signifique en tu vida, pero te va a llevar a derramar tu vida, tu corazón en ese error, buscar tu ganancia, tus deseos, sin importarte los medios, y finalmente a rebelarte contra Dios. Y en esa rebelión te estarás solamente separando de Dios. Y alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo, que no tiene una relación con Dios y decide vivir de esta manera, pues obviamente la manera en la que van a perecer también será eterna, ¿no? ¿Sí estás aquí? Judas utiliza estos 3 personajes para dar el perfil de los falsos maestros, y lo que sigue nada más va a ir como, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. No, va a ir como que lo va a ir mostrando con ejemplos, como puliendo, como describiendo. Va a ir describiendo estos ejemplos con las siguientes metáforas, ¿sí? Fíjate, versículo 12 dice: son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Cuando tú les banquetean, ¿te imaginas que están en la banqueta como yo o no? ¿Sí? Ok, pues no es eso, pero yo también me imagino eso, ¿no? Como que están ahí banqueteando. Bueno. Ok, la iglesia primitiva celebraba algo que se llamaban los ágapes. Los ágapes eran comidas que hacían en comunidad. Todos tráiganse lo que puedan, tanto puedan como puedan, tráiganse, vamos a comer juntos. Eso te estoy hablando de la iglesia del primer siglo, ¿no? Vamos a comer juntos y vamos a celebrar la cena del Señor después. La comida, el banquete, por eso banqueteaban. Por eso el banquete era como la antesala para celebrar la cena del Señor. Y esto era algo que hacía la comunidad. Ahora, estos falsos maestros, falsos creyentes, dice Judas que son como escollos ocultos. ¿Te ha tocado ver fotos o tú has visto en el mar cuando se ve como que nada más así, ves a lo lejos y ves como la bolita que se ve como una piedra, pero así que está casi al ras del mar, del agua? ¿Sí? Bueno, no es que la piedra esté flotando, es que es un piedronón, ¿verdad? Esos son los escollos. Esos son los escollos. Como arrecifes ocultos que son peligrosos, que si choca ahí un barco es un desastre, ¿sí? Va a valer ahí todo el barco y va a provocar lo peor. Y Judas dice, esos falsos maestros son como estos escollos, están ahí, pero están como medio escondidos y son peligrosos, pueden provocar un desastre. Ellos van a sus celebraciones, van a sus comidas, sí, pero solamente buscan apacentarse a sí mismos, saciarse a sí mismos, con comida, con bebida, se ponen borrachos, se acaban la comida, sí, pierden el sentido de lo que es el asunto de esta celebración de la comunidad. Van y solamente hacen lo que quieren, dejan a otros sin comer. Pablo le dice a los corintios, a lo mejor has leído acerca de esto, lo mismo, acerca de la cena del Señor. Algunos de entre ustedes comen y son unos glotones y dejan a otros sin comer. Es esto, ¿sí? Personas que se ponían por encima de los demás, porque en estas comidas era de la iglesia, o sea, en estas comidas había ricos, pobres, enanos, altos, gordos, flacos, esclavos, libres, o sea, esclavos del Imperio Romano y libres, iban a estas comidas. Comentaristas dicen que los esclavos del Imperio Romano, probablemente estos ágapes eran la única comida digna que tenían en la semana. Y luego llegan estos bravos, bárbaros, bravucones, se acaban la comida, se ponen borrachos y solamente están ahí como para satisfacerse a ellos mismos. Egoístas, ensimismados. Y son nubes sin agua llevadas por los vientos, dice Judas. Una nube en el cielo se ve bonita, ¿no? Pero sin agua, ¿para qué sirve? Para nada. ¿A cuánto les gusta que llueva? A mí no me gusta que llueva. Nada, la verdad es que no me gusta la lluvia. Pero sí tengo que reconocer algo. En esos días de verano, ¿no? Cuando el verano va entrando, que esperamos ya las primeras lluvias, de esos días cuando sales a la calle y todos te dicen que ya llueva, ¿no?
porque qué calor hace, ay, que ya llueva. ¿Sí o no? ¿Sí? A lo mejor tú dices eso, bueno. En esos días, cuando cae la primera lluvia, sí dices, gracias Dios, ¿no? Porque se refresca todo y demás. Pero también ha pasado que todo está nublado, hasta truenos hay de repente, ¿no? Y no llueve. ¿Y qué pasa? Todo se pone más caliente, ¿no? ¿Sí te has dado cuenta? Que se sofoca y se siente, bueno, todo nublado y todo, pero nomás no llueve y dices, pues qué chafa, está peor, ¿no? El asunto. Bueno, nubes sin agua, que nomás se las lleva el viento, que no sirven para nada, que no traen fruto, que no bendicen, que no, nada. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Los árboles esperaría que para el otoño ya hubieran dado frutos, pero si no dio frutos, pues ¿para qué sirve? Pues de madera nada más, ¿no? La madera para leña, por así decirlo. No dio fruto y aparte dice desarraigado, o sea, sin raíces. ¿Sabes? Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si están en mí, dan fruto. Si no, no pueden hacer nada. Estos cuates negaban el señorío de Cristo. Su fe estaba desarraigada, no había profundidad, no creían en Él, ¿sí? No daban frutos en su vida, sin raíces, por eso dice 2 veces muertos, pues sin fruto y sin raíces. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. O sea, como estas olas furiosas que traen todo el punch, ¿no? Todo esto, pero al final rompen y solo se despliega la espuma y en esa espuma lo único que dejan es vergüenza. Ok. Mira, hace unos años mi esposa y yo fuimos a Playa del Carmen de vacaciones y cuando llegamos sucedió este asunto de que el sargazo llegó a esas costas. ¿Sí has escuchado esto? ¿Sí? Playas que ella y yo ya habíamos ido antes, regresamos en esa ocasión y las playas apestaban, pero era una cosa horrible de veras, o sea, las olas, las corrientes estaban dejando en las costas la basura y todo el sargazo, apestaba horrible entre humedad, pescado, orines de ballena o yo qué sé, o sea, olía súper feo, ¿no? Y ahí estaba en la costa. Iglesia, no importa qué tanto punch, qué tanto empuje traiga un maestro o un creyente que se crea mucho y se las dé, y no importa qué tanto punch traiga, eventualmente va a tronar y va a desplegar lo que verdaderamente está en su corazón y lo que verdaderamente son los frutos de su vida y de su fe. En este caso, estos cuates solo desplegan pura vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Estrellas errantes que han salido de su rumbo, de su órbita. Piensa en una estrella fugaz. La ves y rápido, ¿no? ¿Cuánto durará que ves una estrella fugaz? ¿Segundos? Pasa y dices, wow, no, fue una estrella o fue un ovni o qué fue, no sé, pasó rapidísimo y ahí quedó. Qué bonito se vio, ¿no? Así. Y luego se pierden, se funden en la nada, ¿no? Se funden en la oscuridad. Todo el sensacionalismo, todo este brillo que falsos maestros, falsos creyentes luego pueden aparentar, pasa y se va. Así como llega, se fue. Y se funde en la nada, porque no traen frutos, porque no traen sustancia, porque solamente se van. Se pierden en la oscuridad para siempre. Este es el perfil de estos falsos creyentes, de estos falsos maestros dentro de la iglesia. Acuérdense que eran parte de la iglesia. Inútiles, que se ven bien pero no traen nada de bendición, sin frutos, solo despliegan su propia vergüenza. Finalmente todo su brillo se va, se termina en un abrir y cerrar de ojos, perdidos en la oscuridad para siempre. Iglesia sin arrepentimiento, en una vida que persiste negando a Cristo, que se rebela en contra de Dios. Esto es lo que les espera. Dice, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Qué fuerte, ¿no? Judas presenta estos 3 personajes, describe con estas metáforas y va a empezar con conclusiones. Escucha,
Versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Cómo se llama la obra? Los impíos por 1000, ¿no? Bueno, quiero tomar un tiempo nada más para explicar este asunto de Enoc, ¿no? Porque Judas cita, hay 3 libros de Enoc, primero, segundo y tercer libro de Enoc, pero Judas también cita el libro de la Asunción de Moisés, lo vimos la semana pasada. Estos libros son libros apócrifos o pseudoepigráficos, es decir, hubo un periodo en la línea de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo un periodo de tiempo de 400 años que se le llama el periodo intertestamentario, ¿sí? En ese periodo intertestamental Dios no habló a su pueblo, Dios guardó silencio, no habló a su pueblo. 400 años de no escuchar de Dios, de no saber de Dios. Y en ese periodo de tiempo se levantaron muchos de estos libros y de estos escritos, que nadie sabe quién los escribe, que nadie sabe de dónde vinieron, pero ahí salieron. Obviamente el libro de Enoc, pues se dice que fue de Enoc, pero pues no, o por lo menos no sabemos, pero yo creo que no. Asunción de Moisés, pues tampoco creo que lo haya escrito Moisés, o sea, salieron de ahí. Y estos libros, la mayoría de estos libros eran libros muy respetados y eran libros que conocían los judíos, que estaban en su cultura y los conocían, ¿sí? Y los respetaban. No eran libros que decían que eran divinos, nunca estuvieron en el canon judío ni el canon bíblico, pero los respetaban y los conocían. Ahora, ¿por qué el libro de Enoc o otros libros no están en nuestra Biblia el día de hoy? Pues no solamente porque nadie sabe de dónde salieron ni quién los escribió, sino también porque en algún punto de estos libros, y hay otras que son cartas también, hay alguna herejía o hay algo que contradice el mensaje bíblico, que no empata con el resto de la escritura. ¿Sí estás conmigo? Entonces por eso no están ahí. Judas menciona a Enoc no para decir que lo que Enoc dice es verdad, o que el libro de Enoc es un libro divino, inspirado por Dios. No, Judas no hace eso para decir eso, ¿sí? Judas cita estos libros porque en la tradición judía los conocían. Es como si yo el día de hoy ahorita te cito la noticia de hoy en la mañana que seguramente has de haber escuchado y yo sé que la vas a entender y te cito ahí, escribió fulano de tal que esto pasó y vas a decir, ya entendí. ¿Sí estás conmigo? O te cito un libro que sé que vas a conocer, como dice tal autor en tal libro, esto y esto. Yo no estoy diciendo que ese libro es inspirado por Dios, no estoy diciendo que estoy tomando una referencia para que ustedes puedan entender. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace Judas. Eso es solamente lo que hace Judas con Enoc. Ahora, lo que dice Enoc en esta profecía, que el Señor va a volver con millares de sus santos para juzgar y condenar impíos, ¿esto es algo bíblico? Que Él va a regresar con millones de sus santos, con un ejército para juzgar y condenar a los impíos. Claro que sí. Esto sí es algo bíblico. El Señor va a volver y va a juzgar a todos. Claro que sí. Impío tiene que ver con deshonrar, como rebelarse en contra de Dios. Esto es lo que tiene que ver esta palabra de impío o impiedad, ir en contra de quien es Él. La piedad, por otro lado, tiene que ver con honrar y con adorar a Dios. Bueno, el Señor va a venir y va a juzgar y va a condenar a todos aquellos que no le honraron, que no le adoraron, que fueron en contra de Él, con sus acciones, pero fíjate lo que dice, por lo que dijeron contra Él, o sea, también por las palabras, ¿no? Ahora Judas llega a esta conclusión, estos falsos maestros impíos van a ser juzgados, van a ser condenados. Finalmente termina conclusiones de esta manera y dice, estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Cuántos se identifican con eso? Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje. Estos individuos son rezongones,
Se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Murmuradores, rezongones. Esta palabra en el idioma original tiene que ver como con un sonido también de la boca, o sea, como de andar ahí como refunfuñando y murmurando así, de veras, tiene que ver con eso. Y esto de murmurar es la misma murmuración que el pueblo de Dios en estas historias del desierto que oímos, con esas murmuraciones que el pueblo tuvo hacia sus líderes y hacia Dios. Sus quejas nunca fueron con Moisés, sus quejas siempre iban, te las digo a ti, pero realmente el con quien estoy quejándome es con Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos traes a esta tierra donde hay gigantes y nos van a matar? A ver, ¿quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién los llevó a la tierra prometida? Dios. Sus quejas iban, sus murmuraciones iban al final en contra de Dios. Y estos falsos creyentes, Judas nos dice que eran quejumbrosos hacia la dirección de Dios, hacia Dios mismo, hacia lo que Dios permitía en sus vidas. Se quejaban de eso y dice, por eso dice, se quejan de todo, critican todo. En griego esta palabra o esta idea tiene que ver con criticar, echarle la culpa a todo, como echarle la culpa al destino, ¿no? Por todo lo que te pase. En este caso, echarle la culpa a Dios de todo lo que te pase. Criticarlo y quejarte de absolutamente todo, estar insatisfecho y descontento con cada parte de su vida. Culpar a Dios por todo lo que pasa. Si fue algo bueno, se quejan. Si pasó una mosca, se quejan. Si algo sucedió medio bueno, también hay queja. Y Dios, tú tienes la culpa de todo. ¿Sí estás conmigo? Si tú eres como yo, honestamente, sí nos quejamos mucho, ¿sí o no? La verdad, yo de repente sí soy muy quejumbroso en muchas cosas, sobre todo cuando me tengo que levantar a las 6 de la mañana y he dormido 3, 4 horas. Buenos días, pues ¿qué tienen de buenos, no? Pero estudiando esto me di cuenta que yo debo de tener mucho cuidado con mis quejas. Mi accidente de ayer, y de veras creo que hubiera sido bien fácil. ¿Por qué Dios? No hay que... Creo que debemos tener cuidado con nuestras quejas, porque quejarnos de alguna manera siempre va a tener que ver con quejarnos con Dios, porque Él es soberano, Él controla nuestras vidas, Él nos guía, Él está al cuidado de nosotros, Él permite las cosas que suceden en nuestro día a día. Y si tienes una queja de tu vida, ve y dísela a Dios. Pero no vivamos un estilo de vida quejumbroso, que todo nos parece mal y todo criticamos y todo. Porque al final es como si dijéramos, Dios, pues no sabes qué es lo que estás haciendo en mi vida o qué. ¿Sí estás conmigo? No sabemos qué murmuraban o qué criticaban estos falsos maestros, pero seguramente eran la enseñanza de los apóstoles porque negaban a Jesús como Señor y Salvador. Seguramente criticaban y murmuraban contra los ancianos y los pastores de la iglesia. Y esto es algo importante, iglesia, porque sé que hay asuntos que deben de tratarse en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Hay asuntos que se deben de tratar. Trátalos, háblalos, sí, que se solucionen, pero ten en cuenta cómo lo vas a hacer, la manera como te vas a quejar, cómo vas a criticar, con quién lo vas a hacer, porque también este asunto, acuérdate, parte de los ejemplos que vimos de Caín, de Balaam y de Coré. La murmuración, la queja tiene que ver con un espíritu también, con un corazón de rebeldía. Entonces, tengamos cuidado con esto también. Creo que muchas veces tomamos actitudes como de espectadores, ¿no? En la vida, como del estadio de fútbol donde estás tú arriba y, ¿sí o no? ¿A quién le gusta el fútbol aquí? Cuando ven el fútbol todos son directores técnicos, ¿sí o no? Y todos saben jugar mejor que los jugadores que están jugando, ¿sí o no? Y tomamos esa actitud. Yo sé mejor cómo hacer eso, ¿no? Yo puedo mejor, yo sé
O sea, esa no es la manera. Yo sé cómo hacer eso, ¿sí? Criticamos y creemos que podemos hacer las cosas mejor, pero no estamos ahí ensuciándonos, no estamos ahí sudando la camiseta. Tengamos cuidado con eso, porque muchas veces los que más se quejan y más critican suelen ser aquellos que menos dispuestos están en ensuciarse un poquito. Tengamos cuidado con esto. Cómo nos quejamos, cómo criticamos, que viene de un mismo corazón rebelde. Estos cuates, dice, también andan tras sus propias pasiones. O sea, vivían una vida de libertinaje e inmoralidad sexual que solo buscaban satisfacerse a ellos mismos. Hay quienes comentan que esta inmoralidad aún la practicaban con los los miembros de la congregación. O sea, imagínate eso. En cada área de su vida, sus pasiones, sus deseos. Si lo quiero, lo tengo. No me importa cómo, lo tengo. Hablan con arrogancia. Fíjate, la traducción viviente dice, son fanfarrones que se jactan de sí mismos. O sea, dicen mucho, tienen una excelente oratoria. Te pueden tirar un rollo de 3 horas y no decirte nada. Te pueden tirar un rollo de 3 horas y te van a tener así bien picado, bien picada, pero al final no te van a decir nada. No te van a hablar del Evangelio, no te van a hablar nada de la Biblia, no te van a hablar nada de Cristo, solamente se van a jactar de sí mismos, ¿sí? De ellos. Se van a ensalzar a ellos mismos. Mírame, mira quién soy yo, déjame te hablo de mí. Yo. Fanfarrones que van a adularse a sí mismos, se van a ensalzar a sí mismos. Y es increíble cómo el día de hoy, en serio, sigue habiendo este tipo de mensajes de pastores que predican de esta manera, y lo digo con corazón abierto y mucha honestidad. Hay muchos mensajes que tú encuentras de pastores que te tiran un rollo de horas y horas y horas, y a lo mejor dices, pues como tú ahorita, ¿no? Pero no. O sea, te hablan de horas, horas y horas, y te cuentan de su familia, de sus méritos pasados, de sus historias de vida, de yo hice, yo esto, yo deshice, y terminas conociéndoles hasta los calcetines que traen puestos, pero no te hablaron nada de Cristo, nada del Evangelio, nada de la Biblia. Y lo peor es que esto todavía sucede porque sigue habiendo personas que quieren escucharles. Fíjate cómo termina, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Según lo que tú me puedes dar, es como yo te voy a tratar. Si yo considero que tú estás a mi nivel, si yo considero que tú estás a mi altura, así te voy a tratar. ¿Tienes lana? Pásale a la iglesia. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres predicar? ¿Quieres un ministerio? Ven, pásale lo que quieras, te abro la iglesia. ¿No tienes lana? Pues siéntate allá atrás, ¿no? Y échate perfume. O sea, como te ven, te van a tratar. Déjame te ensalzo por otro lado. Si creo que tienes algo que darme, déjame te enchulo un poquito el oído, ¿no? Déjame te digo lo que quieres oír, déjame ensalzarte y te hago sentir bien. Al fin de cuentas, no es que tú seas bueno, es que tú me sirves a mí para lo que yo quiero. Completos narcisistas, esto es el asunto. Y con esto comienzo a cerrar. ¿Te imaginas si Judas hubiera escrito esta carta el día de hoy? O sea, yo creo que no dura un día en redes sociales sin que se lo hubieran hecho pedazos. Intolerante, ¿sí o no? Cristiano fundamentalista intolerante o algo así, ¿no? Hater imagínatelo, o sea, línchenlo, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Y no nos ataca y cada quien su fe, hashtag, todos vivimos la fe o yo qué sé, o sea, imagínate cómo lo hubieran atacado. Pero fíjate, Pablo le dice a Timoteo, le dice, escucha esto, dice, yendo un paso atrás, existe todavía estos fanfarrones que adulan y abusan porque hay gente que los escucha. Escucha esto. Pablo le dice a Timoteo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Iglesia, lo que vimos hoy es un perfil.
de estos falsos creyentes allá de aquel entonces. Pero luego a ti y a mí nos cuesta mucho escuchar este tipo de mensajes, porque yo creo que hay algo que nos llega ahí como nos confronta de cierta manera. No soy el tipo, no, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de algo que nos confronta, no es algo que nos gusta escuchar. Preferimos escuchar esos mensajes que nos hagan sentir bien, que no nos toque nuestra vida, que no toque nuestro estilo de vida, que no nos confronte el pecado que estamos viviendo. Échale ganas, no pasa nada. No importa cómo vives tu fe es tuya y la mía es mía y cada quien va, todos vamos para donde mismo. Tú échale ganas, Dios te conoce, Dios te ama, vivimos por gracia, pues ¿qué le hace? No te apures. Chavas, no importa que se acuesten con los hombres que quieran a la hora que quieran. Chavos, no importa que se acuesten con las mujeres que quieran a la hora que quieran. No importa el sexo fuera del matrimonio, ¿qué le hace? Todos preferimos que nadie se meta en esos asuntos, que ni nos hablen de esos asuntos. Mira, ven. O sea, me encanta que dice, ellos mismos van a buscar este tipo de maestros. Mira, ven, déjame te hablo de esto, no importa cómo vives tu fe. No importa si te revelas a tus autoridades, a tus papás, a tus líderes, son viejos, no te entienden, es otra generación. No importa, Dios te ama, todo cool, ¿no? O sea, por otro lado dice que se van a ir historias y mitos, fábulas. Ven, déjame te cuento de mi vida. Déjate cuento la historia del primo del amigo, ¿no? Porque a lo mejor ahí va a haber algo para tu vida de sabiduría. Déjate cuento mi experiencia, que es la que vale. Ni importa si te hablo del evangelio, no importa si te hablo de la escritura, no importa si estudio la Biblia para poder predicar. Déjame te cuento mis historias, que son las que valen. Que se van a los mitos, a las fábulas. Y la gente busca esto porque les es más fácil recibir este tipo de mensajes. Porque en algo nos puede confrontar, en algo puede ahí. Déjame te rasco la orejita diciéndote lo que quieres oír. Qué fuerte, ¿no es cierto? La verdad es que Judas le dio una paliza a los falsos maestros. O sea, se los acabó. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjate, este es el perfil de los falsos maestros. Ahí están. Convierten la gracia en libertinaje, principalmente inmoralidad sexual, niegan a Jesús como Señor, más con su estilo de vida que con sus palabras, rechazan la autoridad, blasfeman lo que no entiende, animales irracionales, ignoran a Dios, viven una fe subjetiva, no tienen frutos, son peligrosos, egocéntricos, narcisistas, utilizan a los demás para sus propios placeres y provecho, se quejan de todo, critican todo, son fanfarrones y que nomás hablan de ellos mismos y adulan a otros. Pues con razón Judas empieza diciendo pobres cuates, ¿no? O sea, les dio una paliza. Pobres cuates, pues sí, pobres cuates. Yo quiero terminar con esto, iglesia. Mira, yo te quiero animar a que reflexiones acerca de esto. Reflexiona acerca de esto que hemos escuchado. Porque si hay algo de esto que está en tu corazón, si hay algo de esto que está en tu vida, yo te animo a que lo traigas delante de Dios. Con arrepentimiento lo traigas delante de Dios. Porque el futuro para aquellos que ignoran a Dios, que rechazan a Cristo y que no se ve bien, son tinieblas aseguradas, separados de Dios por la eternidad, una oscuridad eterna. Pero hay otro futuro que tenemos en Cristo Jesús. En la Biblia no solo encontramos estos perfiles horribles y el camino de Caín, por ejemplo, en la Biblia también encontramos a Cristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No escojan el camino de Caín, que por ahí empieza, escojan a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Mira tu caminar. Quiero animarte a que reflexiones en esto. Mira tu caminar, reflexiona en tu caminar con Dios. Y si Dios te revela algo de esto que vimos hoy, ve a Jesús. Puedes ir a Él y arrepentirte de esto. Él es el único camino, en Él hay salvación, en Él hay perdón, en Él está la gracia que tú y yo necesitamos para nuestro día a día, todo el tiempo. Esa gracia que nos salva, pero que también nos transforma y que nos ayuda a seguir adelante con la ayuda de su Espíritu también, guiándonos y mostrándonos, consolándonos, fortaleciéndonos.
Ve a Jesús y entrégale tu vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y quiero leerte finalmente esto que está en Filipenses 2:5. Mira el ejemplo de Jesús. Vemos este perfil de momias, pero escucha ahora esto. Haya pues, iglesia, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No rebeldía, no un egoísmo, no una vanagloria, no, se humilló a él mismo y en obediencia hasta la muerte. Por lo cual también lo exaltó hasta Dios, también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, Jesús es el único verdadero maestro, Él es el único buen pastor. Vayamos a Él, busquemos su camino, busquémosle a Él. Más allá de modas, filosofías, tus propias creencias, muere a ti mismo, niégate a ti mismo y ven delante de Cristo, sigue a Jesús, ven delante de Jesús, porque solo así vamos a poder verdaderamente contender por el Evangelio y contender por la fe. ¿Estás aquí? Ponte de pie, vamos a orar, por favor.